Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en El Balonazo, su canal de confianza sobre fútbol internacional. Y el día de hoy que me acompaña el crack de Alex Luna, que bueno, cubre al Girona, y entonces evidentemente hay que hablar del club de Mitchell, que es un proyecto bastante entretenido de ver y que tiene muchas piezas muy estimulantes dentro de su plantilla. Primero preguntarte, ¿qué tal estás, Alex? Pues la verdad es que muy bien y muy contento de que el proyecto de Mitchell llegue a un lugar como Venezuela. La verdad es que estoy gratamente sorprendido y para mí es un placer hablar aquí del Girona, de Mitchell y de lo que haga falta. Eso es porque Mitchell llegó a esta temporada con un plantel muy interesante luego del verano, porque han fichado piezas que bueno, se han logrado acoplar de una forma muy positiva, e incluso eran piezas que venían de ser ya muy estimulantes en sus equipos. Por ejemplo, a mí, la primera que se me vino a la mente desde el verano fue Miguel Gutiérrez, que era un jugador muy interesante en el Real Madrid. De hecho, siempre fui partícipe de que el club merengue debió quedárselo, pero terminó saliendo. Y bueno, las opciones de Tati Castellanos, por ejemplo, proveniente de la MLS, un gran trabajo de scouting y un jugador que ha funcionado bastante bien en esa posición del 9. El mismo Santiago Bueno y Alex García, que han sido también jugadores muy importantes en la temporada y que se han acoplado a todos esos nombres. Por ejemplo, también hay que hablar de Oriol Romeu, que llegó siendo un poco un descarte del Southampton por ese fichaje de Romeo Lavia. Y bueno, al final ha dado frutos, porque es un ecosistema en el que se complementan todos entre sí. Y esto, evidentemente, obra de Mitchell. ¿Qué me puedes decir del Girona como principal? La verdad es que lo has definido tú bastante bien, Alexis. Si te fijas, has dicho una cosa. Bueno, has nombrado a Miguel, has nombrado a Santi Bueno, has nombrado al Tati. Si te fijas, el Girona, aunque no lo parezca, tiene una de las plantillas más jóvenes de la liga. Oriol Romeu no es precisamente de los jóvenes, que también lo has nombrado porque tiene 31 años, creo que va camino para 32. Pero bueno, el proyecto de Mitchell surge desde el año pasado, desde que se le ficha para subir a Primera División. Y es un entrenador que tenía muchas ganas de demostrar el talento que tenía, porque en las dos experiencias que había tenido anteriormente, tanto en el Rayo Vallecano como en el Huesca, no habían salido como él quería. Sí que es verdad que los tres equipos a los que ha entrenado la élite, que son Girona, Huesca y Rayo, los cogió en segunda y los ascendió a primera, pero con una diferencia, que a diferencia del Girona, los proyectos en primera no prosperaron y acabaron con Michel destituido. Lo que ha pasado aquí, lo que hablabas tú del ecosistema, es totalmente cierto, porque Mitchell le ha llegado a un lugar donde se ha tenido paciencia con él. El año pasado en segunda, el equipo no sé si tocó o llegó a tocar el descenso a Primera Federación, es decir, para descender, ¿eh? Y al final, Quique Cárcel y todo lo que conglomera el club acaba apostando por él. Saben mucho de la metodología que él tiene, porque él fue director de cantera del Rayo Vallecano, entonces tiene muy buen trato con los jóvenes, sabe explotar mucho su talento y fue lo que ha hecho durante el año pasado en Girona y lo que continúa haciendo este. Quiero decir, son plantillas que tanto un año como otro son de jugadores muy jóvenes, también jugadores cedidos por parte del Manchester City, en los que se encuentran, por ejemplo, jugadores como Yangel Herrera, pero siempre ha tenido que mantener a un grupo de jóvenes muy unido y explotar en las características de cada uno de ellos acorde con la personalidad del jugador. Entonces, bueno, en primera está un poco en la misma línea, con la diferencia de que ha podido traer a jugadores de muchísima más calidad, como puede ser Oriol Romeu, que nadie se lo esperaba. Para mí, que Oriol Romeu venga aquí ha sido como uno de los fichajes históricos de toda la historia del Girona, juntamente con el de Stuani. Lo que pasa es que Stuani no se sabía el rendimiento que iba a tener. En cambio, Oriol sí que ya venía con un bagaje mucho más amplio, y no me parece casualidad que el Southampton, equipo que como que daba a entender que no pasaba nada, ¿no? Si se iba, no lo echó, pero como que no lo veía tan necesario, pues está en descenso en la Premier League, ha sido colista y no sé si lo continúa siendo. Pero dice mucho un poco de jugadores que no estaban quizás dando su máximo potencial en otros equipos. Sin embargo, llegan al Girona, Michel consigue hacer un grupo muy bueno, consigue explotarlos a todos y dar el resultado que estamos viendo en la liga, yo creo.
Sí, un resultado bastante positivo y bueno, sobre todo ese equipo estimulante en cuanto a ese estilo de juego, porque cabe destacar, por ejemplo, bueno, con esa estrategia que suele darse en salida de balón, en cuanto Oriol Romeu retrocede y forma parte de esa construcción inicial y donde, por ejemplo, Santiago Bueno, que ha sido uno de los jugadores con más minutos en el equipo, es en la liga uno de los que más participa en cuanto a pases y pases progresivos. Entonces eso denota un poco también cómo el equipo construye de una manera asociativa muy moderna, podríamos decirlo, y donde también yo creo que, bueno, una de las piezas que supongo de las que habrás hablado muchísimo es Alex García, porque si ves estadísticas y tal, además de darte cuenta en los mismos partidos, ves que todo el juego del Girona pasa por él. Es impresionante su participación a nivel de acciones ofensivas y a nivel de construcción, porque participa muchísimo y da igual el compañero que tenga al lado, que bueno, muchas veces fue Oriol Romeo en el 4-4-2, pero ahora en el 4-1-4-1. Podría ser, bueno, a mí me gustaría específicamente que fuera Yangel Herrera por el Ujú. país, pero lamentablemente las lesiones han sido un poco un problema. Y bueno, además tiene muy buenos compañeros a los lados. Rorro Riquelme, que ha sido una de las sorpresas de la temporada en la liga y que realmente ha dejado destellos de mucha calidad. Y ahora el nuevo fichaje, Sigankov, el extremo derecho proveniente del Dinamo Kiev, que ha llegado y ha producido muchas cifras en cuanto a goles y asistencias, que bueno, sabemos que es algo difícil de hacer. Entonces, esta temporada es cierto que el Girona, si no me equivoco, hasta cierto punto de la temporada era el único equipo que encajando goles en todos los partidos no estaba en el descenso, que eso pasaba, por ejemplo, con el Southampton, pero es un equipo que se ha sostenido a base de una generación ofensiva muy importante. Entonces, Mitchell ha logrado contrarrestar esas problemáticas defensivas que yo creo que se han visto un poco más por la idea propositiva del equipo. Y bueno, le ha salido totalmente bien y esos nombres han relucido porque mientras más tiene el balón, los Miguel Gutiérrez, los Roro Riquelme, los Alex García, Tati Castellanos, todos deslumbran más con el balón en los pies. Mm. Madre mía, me has hecho una enciclopedia. Vamos a tener que irnos parando paso por paso porque has sacado muchos temas interesantes. Es cierto lo que dices de Santibueno, es sorprendente como un jugador que llega al Uruguay, llega al Barça B, que prácticamente no tiene minutos, acaba jugando en el filial del Girona y de rebote por circunstancias de lesiones empieza a jugar con el primer equipo hasta el punto de que hace un mes está debutando con la selección absoluta de Uruguay. Es una pasada, es uno de los centrales que más duelos gana, tanto aéreos como por el suelo, y es uno de los que mayor porcentaje de acierto de pase tiene. Es un escándalo. Hemos hablado también de Alex García. Alex García es un caso, por ejemplo, muy claro, ¿no? Alex García llega del Manchester City, del convenio que tiene el City con el Girona, y es un jugador que sí que es verdad que en su primera etapa en el Girona lo hace bien, pero no lo hace tan bien como ahora, teniendo en cuenta que el Girona de entonces jugaba en segunda división, no en primera. Alex García está disputando en primera división, que es una categoría mucho más exigente que en la segunda, a pesar de que la segunda tenga mucha calidad, y habla mucho de eso, ¿no? De Mitchell, del grupo que te rodea, también de la experiencia, ¿no? Pero Alex García jugó en el Girona, jugó en el Eibar, jugó en el equipo donde pudo tener otras oportunidades y no brilló como hasta ahora. Has hablado de Riquelme también, que al final vienen a ser lo mismo. Son jugadores con muchísimas ganas de llegar a la primera división, con muchísima hambre, que por desgracia juegan en equipos como Miguel, por ejemplo, en Real Madrid, Atlético de Madrid, que tienen las grandes estrellas y al final acaban cedidos. Pero es muy difícil conseguir que esos jugadores tengan rendimiento, porque Riquelme, por ejemplo, salió al Bournemouth y no se comió una rosca, hablando claro, pero aquí he encontrado también su lugar. Y luego te tengo que decir, ya que eres de Venezuela y sé que a los venezolanos os tira mucho Yangel Herrera, como no puede ser de otra manera. El caso de Yangel Herrera es una pena, porque Yangel Herrera es un jugador, lo dice Mitchell en cada rueda de prensa que le preguntamos sobre él. Yangel Herrera es un jugador que a Mitchell le encanta por todo lo que puede aportar, porque es un jugador que te puede generar sacrificio en zona defensiva, o sea, es llegador, tiene gol, si algún día lo necesitas como falso 9 te va a hacer de falso 9. Es un centrocampista muy completo y sobre todo con mucha calidad. Por eso lo tiene el Manchester City.
quiere decir algo. El problema son las lesiones que está teniendo este año, que no está teniendo suerte, porque sí que es verdad que el año pasado quizás era más de feeling con el español, ¿no? Que no acababa de encontrarse a gusto ni cómodo, pero este año que sí que no está más, no está teniendo todos los minutos que al Girona nos gustaría. O sea, no es un tema de que a Michel no le guste, simplemente de que por mala suerte no está lesionado. Y en cuanto a lo que decías de los goles encajados, es verdad que en Girona durante muchos años le ha faltado gol. Hasta que me llegas tú a mí, el Girona ha tenido un problema terrible con el gol, no marcaba ni con 20 ocasiones generadas, era una cosa muy extraña, siempre tenía que tirar de Stuani, menos mal que llegó. La realidad es que este año, sin el mejor Stuani, ni sin el mejor Dani Castellanos, porque es verdad que es un chico que es muy bueno, pero que le falta la adaptación todavía entera en Europa y también ha fallado ocasiones claras, sin ir más lejos las del Camp Nou. Es un delantero que solamente lleva 7 goles, que se tiene que hacer todavía, pero el equipo está respondiendo, están marcando muchos jugadores, está marcando Rorro, está marcando Uriel Romeo, están marcando defensas, y es bastante curioso porque Michel tiene una idea de juego muy bonita a través del juego, pero pasaba una cosa durante, especialmente la primera parte de la temporada, que es que te metían en cada partido 2 o 3 goles. Y así es muy difícil sumar y estar en puestos de mitad de la tabla hacia arriba. Lo que han conseguido desde el parón del Mundial hasta entonces, pues es, pues vale, sí, que tengas que encajar, pero que cada vez empieces a encajar menos porque el partido en los que no tienes el balón te generaban muchísimas ocasiones y peligro muy fácilmente. Y es algo que ahora se está viendo. Partido contra el Español, ganas 2-1 en el único tiro a puerta del Español que meten gol, que ya también es mala suerte. El Camp Nou consigue un 0-0. El último partido, el equipo contra el Elche tampoco consigue encajar. Entonces, es una mejoría que le está dando puntos al Girona y le está, por fin, dejando en el lugar que tanto queríamos verle por estilo de juego y por dominar muchos partidos. Sí, y bueno, al final ha sido eso, una mejoría progresiva en cuanto a ese estilo de juego. Y bueno, también por eso hemos visto incluso el cambio de sistema constante, porque hemos visto que Michel ha probado muchos esquemas. Por ejemplo, ahora, los últimos 3 o 4 partidos creo que no hemos visto a Miguel Gutiérrez como titular, por ejemplo, porque es cierto que quizás se adaptaba mejor a ser un carrilero con menos responsabilidades ofensivas y así lo hemos visto con varios jugadores. Entonces, claro, ha sido cuestión de ir variando y de ir probando y viendo qué funcionaba y qué no. Y en cuanto a lo que mencionas de que muchos jugadores han tomado esa responsabilidad goleadora, es algo muy positivo para el equipo porque se elimina esa dependencia de Stuani, a pesar de que bueno, por ejemplo, mira, el Tati tiene 7 goles y sigue siendo esa referencia muy interesante arriba. Aunque es cierto que, bueno, se le han dado también bastantes palos por esas ocasiones que falla, pero su aportación a nivel asociativo y a nivel de movimientos también es muy positiva. Entonces, tenemos que tener claro que el equipo está respondiendo con certeza y que, bueno, parece y esperemos que bueno, se mantenga por muchos años. Y bueno, quería llegar a un punto importante en ese aspecto porque es cierto que hay que ver cómo se puede desarrollar el proyecto a largo plazo, porque tiene muchas piezas que son cedidas y porque Mitchell quizá a partir de la temporada que viene, manteniéndose en la liga, tendría que trabajar un poco desde cero en ciertas posiciones y en ciertas plazas, porque no sé yo si quizá Rorro Riquelme termina yéndose, si Ángel Herrera termina yéndose, si Alex García terminan buscándole muchísimo. Y así pasará con muchos jugadores. Entonces, no sé, con Arnau, por ejemplo, que si se puede terminar yendo también. Entonces, no sé cómo ves tú eso de cara al largo plazo. ¿Cómo crees que el proyecto se puede sostener siendo un proyecto tan bonito esta temporada? La verdad es que son cosas que, muy difícil saberlas. Lo que sí que te puedo decir es que el Girona, a diferencia de otras temporadas, Girona siempre estaba apurando hasta el último partido de los playoffs, donde caía en segunda división. Entonces, desde que caes en ese último partido hasta que empieza una nueva temporada, tienes muy poco tiempo. Pero claro, tienes muy poco tiempo, pero es que tampoco puedes trabajar con mucha antelación porque no sabes en qué categoría vas a estar. Si vas a subir a primera o te vas a quedar en segunda, porque eso varía totalmente el hecho de la búsqueda de jugadores, con más o menos cartel.
obviamente, desde hace poquitas semanas yo creo que el club ya está trabajando en la temporada que viene. Se está hablando, por ejemplo, salió la semana pasada por parte de una compañía de relevo eh, el posible interés sobre Sergio Arribas, que es el capitán del filial del Real Madrid, un poco con las mismas intenciones que Miguel Gutiérrez. Si os fijáis, el Girona va mucho a por los jóvenes que tienen ganas y hambre de dejárselo todo en primera división, y creo que es un poco el éxito que está logrando Mitchell, además de tenerlos todos motivados. Entonces yo creo que ya cuenta con más margen para preparar la temporada. Por suerte, hay jugadores, por ejemplo, como Oriol Romeu, que están en propiedad, como Sigankov, que es el jugador más determinante, a pesar de que sea muy difícil verlo destacar, porque es una posición muy complicada, extremo. En cambio, con el juego vistoso del Girona, pues destacan mucho más jugadores como Alex García o como Oriol Romeu, pero Sigankov es un jugadorazo, es un auténtico crack, y que jugar a la Champions ya nos dice del nivel que tiene. Bueno, tiene bastantes jugadores en propiedad. Tienes, por una parte, la carta del City, que siempre te deja jugadores de calidad, pero el Girona tiene que aprender también a empezar a gestionar con su propia economía. Y creo que, por ejemplo, el caso de Arnau les va a venir muy bien a ambos. A Arnau porque seguramente a final de temporada se vaya. Se dice que la opción más probable es el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, puede ser beneficioso para los dos. A uno porque se va a un club grande y podrán crecer más, entendemos, y al club porque le puede dejar una cantidad importante de dinero que luego tiene que servir para atraer a 2, 3, 4 jugadores con ese dinero. Entonces, bueno, es un poco la línea de los clubes humildes como el Girona. Y luego, pues hay jugadores como Alex García que, si el Girona se mantiene, que se mantendrá, automáticamente renueva un año. Eso no quiere decir que no se vaya. Pero bueno, también dependerá un poco de lo que el Girona sea capaz de hacer hasta final de temporada. Si por lo que sea, que es muy difícil que pase, el Girona logre una séptima plaza de Conference League, a lo mejor jugadores como Alex García dicen, oye, pues yo no escucho ofertas, voy a jugar aquí un año en Girona, que tengo el sitio asegurado y a Michel le encanto, y no me arriesgo a ir, por ejemplo, a un Atlético de Madrid que también sonó, con un centro de campo muchísimo más exigente, con estrellas de peso mundial, sin saber si voy a jugar. Bueno, van por ahí un poco las cosas, pero el Girona ya está preparando la temporada que viene, y a ver qué plantilla hace. Eso es, y esperemos que termine siendo una plantilla tan interesante como la de esta temporada. Y bueno, que Mitchell siga bajo el mando y que mantenga esa progresión en su juego, porque bueno, ya sabemos que ha sido un equipo muy bonito lo que hemos viendo y lo que le seguimos viendo que queda de temporada en la liga. Que bueno, ya saben, si alguien no ha visto el Girona, tiene que ver sus partidos sí o sí. Así que bueno, yo creo que podemos ir concluyendo. Entonces, a ti, Alex, darte las gracias por pasarte y no sé si quieras añadir algo más sobre este Girona, sobre el proyecto, sobre el futuro de Mitchell o algo por el estilo. Y bueno, ya para ir despidiéndonos. Bueno, de Mitchell diré que por mí, ojalá se quede muchos años. Creo que es el entrenador idílico para el club y para el proyecto, porque el proyecto Girona va de la mano del proyecto City. City, Guardiola, estilo de juego, Mitchell, todo encaja. Pese a ello, y aunque me duela, creo que Mitchell, y lo digo ahora cada vez más, cada vez que Mitchell abre la boca me da más miedo, porque habla tan bien, lo explica tan bien, gestiona tan bien todo, que obviamente los clubes grandes se van a fijar en él. Yo me alegraré por él, pero lo que quiero obviamente es que se quede aquí en Girona, y añado poca cosa más: que no haya visto el Girona, que se lo ponga, que es un equipo muy divertido de ver, que siempre ha estado en los partidos de la liga en los que ha habido más goles. Siempre ha estado el Girona, que ha sido en el Girona Almería y en el Girona Real Sociedad. Es un equipo que hace goles, que gusta ver, que ha sabido dominar en campos como el Civitas Metropolitano, como el Camp Nou, como el Santiago Bernabéu, y, y bueno, que espero verlo muchos años en Primera División, y poco más que añadir. Yo creo que, Alexis, lo has resumido tú todo bastante bien, todo muy completo, así que yo me quedaría aquí.
Eso es, bueno, a ti, como te digo, darte las gracias por pasarte y para la gente que no te conozca, ¿dónde te pueden leer, dónde pueden ver tu trabajo? Pues mira, lo puedes ver o leer en bastantes sitios. Ahora estoy cada día cubriendo la actualidad del mundo deportivo. Si van a la web o compran el periódico, podrán leer todo lo que pasa del Girona. Si lo quieren ver, lo podrán ver en DAZN. También estoy con los compañeros de DAZN haciendo de pie de campo. Bueno, pues también cubriendo la actualidad del Girona, a pesar de que a veces vaya al Camp Nou y al RFD, que son los campitos que me quedan más cerca. Y luego, si es tema de radio, pues en los partidos del Girona en casa también estoy en Radio Marca haciendo de analista, o incluso estamos en Cambio de Job, que es un programa de Twitch muy interesante que hacemos con unos compañeros que también cubren la actualidad del Girona. Y creo que ya está. Ya, o sea, es que a veces me dejo medios, pero lo demás son colaboraciones, así que si lo quieren más recurrentemente, van a ser por esos medios. Eso es, ya saben, ya escucharon a Alex, así que pueden ir a ver su trabajo recurrentemente. Y bueno, aquí también me pueden seguir viendo a mí hablando de fútbol, acá abajo en la descripción está todo lo que hago yo también. Y bueno, ya saben, lo de siempre, comentar en este caso qué les parece el Girona de Mitchell. Y si no le han visto, pues ya tienen un poco esa biografía de equipo, así que pueden ir, verlo y venir a opinar sobre el equipo de Mitchell, que es muy estimulante. Así que ya saben, sin más nada que añadir, nosotros nos veremos en un próximo video.